¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Pasamos al mediodía de este viernes y nuestro compromiso todas las semanas es hablar, fijar puntos de vista, opiniones, conversación entretenida con académicos, con docentes que tienen también su mirada desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para la realidad local. Hoy día vamos a tratar el tema del futuro de la minería en la quinta región. Estamos hablando de la minería de aquí a 30 años, de esta industria productiva, cómo puede conciliarse también con las necesidades medioambientales que estamos exigiendo hoy en día. Nosotros aquí en la quinta región hemos tenido episodios muy complicados en este campo de lo medioambiental y lo sabemos perfectamente. Esto lo conversamos en un segundo. Antes de identificar que estamos en transmisión conjunta con UCB Radio, sintonice 103.5 en la señal de la quinta región, sino online en www.ucbradio.cl, en el canal abierto, gratuito, cultural. Estamos en el 5.3, canal allá en Santiago, 4.3 en nuestra quinta región. Gracias por compartir estos 30 minutos de conversa con Esteban Marinkovic, que es académico, ingeniero químico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, jefe de docencia. Esteban, bienvenido. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Oye, Esteban, bueno, tenemos que conversar muchas cosas. Es un tema muy apasionante, muy amplio, que podríamos Sí, situarlo históricamente desde muchos prismas, desde muchos puntos de vista, desde la colonia, ¿no es cierto? La industria productiva en nuestro país de la minería tomó cada vez más fuerza, se posicionó, sufrió varios cambios que luego los podemos conversar, pero también debe de coexistir con un tema medioambiental y es una industria productiva, extractiva, digamos, muy invasiva. Y ese ha sido el estigma que ha sí, cargado por mucho tiempo. Quiero que me consideres, digamos, y que me expliques por qué es invasiva y de qué manera afecta tanto al medio ambiente para partir. ¿Te parece? sí. Sí, lo primero que me gustaría también destacar es que no solamente genera impacto medioambiental, por supuesto que genera un impacto económico, pero también genera un impacto social, porque muchas veces afecta, puede ser positivamente, pero también negativamente, la vida de las comunidades, las personas que se ven afectadas por el desarrollo de los proyectos mineros. Es cierto y yo creo que nosotros como actores de la industria tenemos que sincerar entre comillas, prontuario que cargamos respecto a los impactos ambientales que una actividad como la minería ha generado en el medio ambiente históricamente. Eh, es cierto también que eh, la industria minera debe ser una de las industrias que tiene uno de los estándares medioambientales más elevados de cualquier actividad. Sin embargo, siendo una actividad extractiva y enfocada en la explotación de recursos naturales no renovables como son los minerales, es indudable que en el pasado, sobre todo, la industria ha afectado negativamente al medio ambiente. Y creo que es un buen punto de partida para nuestra conversación, porque creo que si queremos que la minería continúe siendo un pilar fundamental para el desarrollo económico, político, social de nuestro país, es necesario enmendar rumbos, cambiar la mirada y de esa manera ir hacia una minería sustentable o sostenible. Eh, Me Ahora, parece perdón. que hay que aprender de los errores del pasado y no hacer vista gorda de los errores que en muchas oportunidades ha cometido la industria. eh, pero quiero volver al tema del por qué invasivo, por el tema de, a ver, por el agua, por la energía que ocupa en el sector donde se está produciendo. ¿Cuál es el problema fundamental? Sí, bueno, yo diría que el origen del alto impacto ambiental tiene que ver con las técnicas extractivas y de procesamiento de minerales eh, que se han utilizado en el pasado. Basta pensar que si un yacimiento promedio de minería a cielo abierto en Chile tiene, por decir, un 1% de mineral, significa que de cada millón de toneladas que vamos a mover, eh, solo el 1% es el material de interés. Por lo tanto, el 99% restante es lastre, es material
nulo interés económico y por lo tanto lo hemos transformado en cerros de material de escombro, impactando por supuesto el medio ambiente y el entorno. Yo creo que en ese sentido, cuando hablamos de apuntar hacia una minería sostenible y sustentable, las técnicas de extracción y de procesamiento van a tener que considerar en el futuro también la variable ambiental y la variable social para buscar metodologías, tecnologías y métodos que nos permitan minimizar el impacto que tradicionalmente ha generado nuestra actividad. Y eso, como te digo, tiene mucho que ver con el hecho de que las leyes o el porcentaje de material de interés que se encuentra alojado en el yacimiento son bajas. Son bajas. Hay, por supuesto, metodologías que permiten técnicas menos invasivas. La minería subterránea versus la minería a cielo abierto impacta bastante menos el medio ambiente en ese sentido. Y como ejemplo basta mencionar, creo yo, el impacto positivo que va a generar Chuqui subterráneo en términos de generación de polvo, por ejemplo, versus el impacto que genera la explotación a cielo abierto de Chuquicamata. Ahí tenemos un ejemplo de cómo el cambio a minería subterránea va a impactar positivamente al medio ambiente. Es cierto, por supuesto, que todavía nos queda un camino por recorrer. Yo no digo que esto sea fácil ni de solución pronta, pero creo que lo principal, lo básico, es cambiar el chip. Tenemos que cambiar la mirada de quienes somos actores de la industria y buscar fórmulas que nos permitan llevar adelante, por supuesto, los proyectos. La minería es una actividad que tiene importancia no solo en Chile, sino que en todo el mundo. La demanda por minerales y metales en el mundo, a medida que cada vez más habitantes de este planeta alcanzan niveles mayores de ingreso, genera una demanda cada vez mayor por minerales y metales. Por lo tanto, el desafío es doble. Tenemos que satisfacer las necesidades futuras de minerales y metales de la sociedad y por otro lado, tenemos que lograrlo minimizando los impactos económicos, los impactos, perdón, medioambientales y sociales adversos o negativos que la actividad ha generado. Exactamente. Bueno, la famosa externalidad negativa, ¿no es cierto?, que siempre está en Sí, toda industria productiva. Esteban, yo sé que tú tienes un estudio, que estás trabajando, que estás investigando, que tienes todo, y ya vamos a hablar del tema muy puntual aquí en nuestra quinta región a los próximos 30 años, que digamos es un tema muy notable. Chile, quiero que aquí me corrobores este dato, tiene entre el 40 y 50% de todo el cobre exportable a nivel mundial, si eso es sí, así. tenemos entre el 30 y el 40% de las reservas reconocidas de cobre en el Perfecto. mundo. Y hoy día Chile produce cerca de un 30% del cobre de mina del mundo, 5,8 millones de toneladas aproximadamente al año. Ya, ya, y Lo aquí, sorprendente en términos del futuro de la minería, en particular de nuestra región, es que Chile posee el 30% de los recursos mineros reconocidos de cobre y la región de Valparaíso y Metropolitana albergan el, el 30% de esos recursos, que equivalen al 10% de los recursos mundiales reconocidos. Eh, por lo tanto, en nuestra región hay un gran potencial de desarrollo minero. sí. Oye, perdón, lo que te iba, digamos, a consultar, porque, a ver, la extracción es básicamente el metal mismo, digamos, ¿ah? Estamos hablando de, sí, es materia prima, digamos, sin procesar o con un procesamiento mínimo, que esa es otra de las críticas también que apunta a la industria productiva de este tipo, de la minería en términos generales en nuestro país, ¿no? Sí, bueno, ahí también comparto, por ejemplo, una mirada muy interesante que tiene otro académico nuestro de nuestra universidad, Roberto Parada, que también trabaja en la Escuela de Ingeniería Química, al igual que yo, y en el sentido de que, si bien es cierto, a partir de los 90 la industria experimentó un crecimiento exponencial, pasamos de producir 1, y tantos millones de toneladas por año de cobre a los 5,8 millones actuales. Eso fue un salto cuántico que generó muchísimos ingresos para el país, pero ese crecimiento en las capacidades de producción de mineral no se tradujo en un aumento de la capacidad de tratamiento, de fundición básicamente.
Por lo tanto, gran parte de esa riqueza mineral que hemos producido en los últimos 20 años ha sido exportada en forma de concentrado de cobre. Si uno lo mira en términos por ejemplo, de la huella de carbono que generamos al producir esta cantidad de concentrado, hay algo que suena raro, porque estamos gastando muchísimo combustible en transportar un material que tiene un 30% de cobre, y por lo tanto el 70% de la energía que necesitamos para transportar ese concentrado lo estamos ocupando para transportar estéril. Es una huella de carbono muy, muy grande, y creo que si queremos avanzar en sustentabilidad y sostenibilidad, debiéramos aumentar la capacidad de fundición en Chile y exportar un producto más terminado, cobre fino, y de esa manera reducir la huella de carbono que estamos generando. Hay que pensar que Chile no es el único productor de cobre del mundo, y es muy probable que a futuro los compradores prefieran, a igual precio y igual calidad, prefieran un producto que tenga una huella de carbono menor. Es un temazo en términos de competitividad y del futuro de la industria. Ahora, Esteban, ¿el futuro es el cobre? ¿Sigue siendo el cobre? Sí, Chile tiene una historia triste que contar con el cobre, con el salitre, perdón, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Pasamos de tener una industria que era el principal aportador de ingresos para el fisco, a ver hoy día cientos de oficinas salitreras abandonadas en la mitad del desierto, y uno creo que puede legítimamente preguntarse, bueno, ¿qué pasó con esa riqueza, no? Y yo creo que en ese sentido, si bien es cierto, aparecen en el horizonte algunos potenciales sustitutos del cobre, creo que el cobre tiene algunas propiedades y cualidades que hacen prever que la demanda por este mineral va a continuar en el futuro. Nadie lo puede saber realmente, ¿no? Puede aparecer algún sustituto en algún momento. Y yo creo que en ese sentido el imperativo que como país y que como académicos e investigadores también tenemos es buscar aprovechar de la mejor forma esta riqueza. Y cruzando los dedos, Esteban, para que esto se mantenga así, ¿no es cierto? Como decías tú, el salitre salió salitre sintético. Anda a saber tú qué es lo que pueda salir, ¿no es cierto?, con respecto al cobre. Pero fíjate que yo conversaba con otras personas que están muy ligadas también a la industria, que me señalan que, bueno, uno siempre, y como país, digamos, sobre todo los economistas, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, que están todos pendientes del gobierno en términos generales, ¿no es cierto?, de cómo está el precio del cobre. Pero sí, ha ido subiendo notoriamente. Ahora, se dice que el próximo año va a ser muy beneficioso, va a ser muy notorio el alza del cobre. ¿Tienes esa mirada optimista, auspiciosa? Sí, yo diría que sorprendentemente, yo creo que a muchos analistas y a quienes observamos el comportamiento del mercado de los minerales en general, pero del cobre en particular, diría yo que ha sorprendido la positiva evolución del precio, digamos. No recuerdo haber escuchado de ningún analista y experto hace 6 o 8 meses atrás predicciones respecto al precio actual. Eso es una muy buena noticia para Chile, evidentemente, más aún en términos en el contexto actual, en términos de una recesión económica mundial y en el contexto de una pandemia como la del COVID, que el precio del cobre esté a los niveles actuales, la verdad es que es una muy grata sorpresa para mí, y para las finanzas del país también es una muy buena noticia. Yo creo que de lo que he estado analizando y observando y leyendo, todo parece indicar que de todas maneras el precio va a estar sobre $3 la libra durante el 2021, básicamente impulsado por la evolución que ha experimentado la economía china, y también, por supuesto, por las expectativas de un mayor control de la evolución de la pandemia y la aparición de vacunas que podrían finalmente permitir a las economías del mundo volver a transitar por escenarios de mayor normalidad. Esteban, si hiciéramos un poquito de historia, en un contexto de historia en nuestro país, en el 64 se produce la chilenización de la minería y el Estado se asocia con capitales norteamericanos
Y ahí, Sí, bueno, tuvo mucho auge. En el 71 se nacionaliza la gran minería chilena, el Estado se hace cargo de las minas importantes del país, y en el 77 se permite la incorporación de capital extranjero con un sistema compartido de explotación. Algunos siguieron en manos del Estado, está Chuquicamata, que se dio Salvador, y bueno, y se fomenta la inversión con bajas tasas tributarias, digamos, y que eso ha sido también un tema muy criticado, muy analizado. ¿Cómo ves tú eso? bueno, va a ser un tema, creo yo, en la discusión constituyente, ¿ah? Eh, Creo sí que en general, dentro, si uno observa la mirada del espectro político nacional, yo creo que nadie duda, digamos, de la importancia que tiene la industria para la economía de este país. Ese es un punto de partida importante. Eh, si bien es cierto, podemos tener miradas distintas, creo que es bueno que haya un consenso que genere cierta confianza en los potenciales inversores. Hay que tener en cuenta que la explotación de los grandes yacimientos es un proceso que dura muchísimos años, las inversiones son muy elevadas, y para la maduración de un proyecto se requieren por lo menos de 15 a 20 años de desarrollo. Por lo tanto, pues, las decisiones de los inversionistas tienen mucho que ver con esto que estamos hablando, es decir, con las expectativas de reglas del juego relativamente estables, que permitan efectivamente generar suficiente confianza como para que los inversionistas decidan invertir y arriesgar en proyectos mineros de esa magnitud. En ese sentido, creo que en Chile aún hace falta una discusión más seria y profunda respecto al royalty, por ejemplo. Eh, Creo que para el desarrollo de los proyectos futuros eh, se va a requerir de una nueva mirada que tome en cuenta tanto los impactos positivos como los negativos, eh, y con una mirada con la lógica de la sostenibilidad, es decir, midiendo, evaluando y analizando los impactos económicos, medioambientales y sociales de cada proyecto. Eh, no tengo dudas respecto al hecho de que seguramente va a finalmente existir un consenso político que permita generar esa base de confianza. Eh, pero por supuesto que para eso hay que conversar, hay que analizar y hay que analizar. No hay otro camino. Sí, bueno, pero los caminos se están dando, ¿no es cierto? Viene una nueva constitución y se van abriendo, digamos, las perspectivas de conversa política, que es lo que tanta falta nos hace. No, yo te hacía Sí, un poquito de hincapié en el sentido de que, claro, cambiar el royalty, qué sé yo, pero las empresas internacionales, las grandes productoras que están aquí en nuestro país, tienen invertido mucha plata también, hay mucho capital por y supuesto. hay muchos Por intereses supuesto. económicos de por medio, entonces tampoco es fácil doblarle la mano, ¿no es cierto? No, no, no. En este muñequeo, ¿no? Las inversiones en Chile a partir del año 90 y que básicamente se fundamentaron o tuvieron como impulso el decreto Ley 600, es un periodo histórico único en la minería a nivel mundial. La concentración de inversiones en la década del 90 es un hecho histórico de relevancia. Y creo que el impulso que recibió la minería con esas inversiones tan elevadas en ese periodo de tiempo tuvieron en gran parte su base en algunas normas y reglas, entre comillas, como la del decreto ley 600 y el retorno de la democracia y la estabilidad política que eso les dio a estas inversiones. Eh, Creo que debiéramos replicar algo similar si es que queremos nuevamente eh, darle un nuevo impulso a las inversiones en minería. Las inversiones en general, en todo caso, de la minería, siempre han tenido un rol relevante en la economía del país. Hay mucha evidencia econométrica que muestra que el cambio del precio del cobre y de los niveles de producción en Chile afectan positivamente cuando el precio está alto o la Sí. producción aumenta bueno, los ingresos fiscales, eh, a la inversión total en la economía, eh, y a la producción no minera también. Entonces,
claro que es un aspecto relevante para el futuro económico de Chile. Oye, Esteban, no quiero que nos pille la hora, digamos, y no hablemos del tema regional que tanto nos convoca, digamos, pero Sí, recordar que desde el año 80 se comienza a hablar en términos de política medioambiental, cómo se va a tratar, digamos, cómo se puede discutir el impacto ambiental de la actividad minera. Por ejemplo, la contaminación atmosférica de las fundiciones, estamos hablando de los tranques de sí, relave, por ejemplo, fundición de ventana, El sí. Salvador, que vertía los relaves al mar. Los predios, las regiones agrícolas que se contaminó, los canales de regadío. Entonces, hay mucho que hacer. Se ha hecho, ¿ah? Ojo, se ha avanzado, pero indudablemente aquí hay un desafío enorme, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Solo para dar algunos ejemplos, ¿ah? Porque cuando hablamos de las fundiciones, por supuesto que arrastramos el lastre de un comportamiento, diría yo, poco responsable en términos de las externalidades negativas que ha generado esta actividad. Pero hoy en día uno puede encontrar, por ejemplo, en el centro de China, en Hamburgo, fundiciones con emisión prácticamente cero, o sea, con captación del 99,99% de sus emisiones. Es perfectamente posible que la actividad se lleve a cabo minimizando los impactos medioambientales que ha generado en el pasado. Pero para eso insisto en que tiene que haber un cambio de mirada. Eh, Porque si seguimos haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora, ese potencial minero que tiene la región no se va a poder aprovechar. Sí. Oye, bueno, y como académico de Ingeniería Química de la PUCB, jefe de docencia también, desde las ingenierías, ¿cuál es la mirada? ¿Cómo se están abordando las soluciones también o los proyectos de soluciones, digamos, para esta industria productiva? Yo diría que, bueno, nuestra mirada tiene que ver, por supuesto, con la mirada tradicional de la ingeniería en términos de observar los procesos de extracción y de tratamiento, en términos mineros por lo menos, y cómo estos se pueden optimizar. Sin embargo, creo que ahora hay un cambio de paradigma. Eh, yo creo que los ingenieros del futuro no solamente van a estar enfocados en resolver problemas técnicos, también problemas medioambientales y sociales. Esa mirada más global, más multisistémica, si se quiere, creo que va a permitir probablemente que podamos llevar adelante el desarrollo de la minería en la región, abordando, por supuesto, los riesgos que esta genera y la mejor manera de controlarlo. La región tiene además una particularidad que la distingue de, por ejemplo, de la segunda región, y es que la mayoría de los yacimientos y su explotación eh, pueden afectar a una multiplicidad de actores. En la quinta región, a diferencia de la segunda, por ejemplo, para hacer un paralelo, la actividad de la minería normalmente, históricamente, ha aportado del orden de como entre un 10 y un 15% del PIB regional. Ujú. Pero en la región también está hay una diversidad de actores. Está muy presente la agroindustria, eh, están los puertos, el transporte, está el comercio, está la hotelería y el turismo, y convivimos, es una región donde se concentra una gran cantidad o un porcentaje muy importante de los habitantes de este país. Por lo tanto, la densidad poblacional es mucho mayor que la que tienen las regiones mineras tradicionales de Chile, la segunda y la tercera, ¿no? En ese sentido, si queremos llevar adelante y desarrollar este gran potencial minero que tenemos en la región, creo yo que, y hablando un poco de este cambio de mirada y paradigmas de las que me refiero, eh, lo cual lo hace, por supuesto, mucho más complejo, pero mucho más interesante, el llevar adelante el desarrollo de este potencial minero va, creo yo, implicar necesariamente profundizar en el análisis de las características de, de comportamiento de cada uno de estos distintos actores presentes en la región. Si bien es cierto, en Chile se han hecho muchos estudios respecto al impacto económico y social que genera la minería, no hay muchos estudios específicos en nuestra región, por ejemplo. Y ese es un tema pendiente que tenemos que abordar. Y bueno, y como escuela, lo hemos conversado, ha sido un tema de debate incluso al interior nuestro. Y por supuesto que como Universidad Católica de Valparaíso también pretendemos tener una presencia y liderar la discusión y el análisis al respecto. Ya.
Pero me imagino que hay modelos a seguir, ¿no es cierto? Canadá, Australia. Por supuesto, y eso también nos llena de esperanza, porque cuando uno comienza a hablar de estos temas, yo noto que sobre todo en algunos de estos actores de los que te he conversado, también por supuesto desde las comunidades hay mucha reticencia, eh, y en muchos casos muy justificada, eh, pero creo que eso no nos debiera inhibir en términos de buscar fórmulas que nos permitan que este potencial minero enorme que tiene la región se traduzca en el futuro en mejores condiciones de vida, de bienestar económico y social para los habitantes de esta zona y del país en general. Sí, bueno, que tiene que convivir, ¿no es cierto? Todo esto. Estamos hablando de los Eso actores va a que hay. implicar ¿Perdón? ¿Sí? Eso va a implicar, por supuesto, creo yo, cambios en la forma en que miramos estos impactos. Y en ese sentido, como te decía hace unos minutos atrás, tenemos que buscar modelos que nos permitan comprender mejor la interacción entre los distintos actores de interés, stakeholders de la zona, cómo se relacionan entre sí, cuáles son los intereses que cada uno de ellos tiene, y cuál tipo de política de política pública me refiero, podría impactar de mejor forma finalmente el bienestar de las personas que habitamos en la región. Eh, y en ese sentido, lo que aparece como más en boga actualmente a nivel académico es lo que se denomina modelos basados en agentes, que de alguna manera permiten modelar el comportamiento de cada uno de ellos de acuerdo a sus propios intereses y observar ciertos patrones y tendencias al ingresar en el modelo algunos incentivos como podrían ser subsidios, asignaciones directas o entrega de recursos a los gobiernos regionales o locales. Otra característica que es muy interesante de nuestra región es que la pequeña y mediana minería tiene también mucha relevancia. Si bien es cierto en términos del PIB, en términos macroeconómicos, no aparece como un gran actor, la pequeña y mediana minería en regiones de la quinta región interior como Catemu, como Cabildo, como Petorca, tienen un enorme impacto local. Por lo tanto, aparece como relevante que observemos y conozcamos un poco mejor cuáles son las formas en las que finalmente podemos potenciar ese tipo de minería, no solo la gran minería, y por otro lado, cómo los recursos que podría eventualmente generar esta actividad finalmente se traduzcan en mayores niveles de bienestar que sean efectivamente percibidos por las comunidades. Si las comunidades van a seguir percibiendo que solamente reciben los efectos negativos de nuestra actividad, mayores grados de contaminación, a nadie le gusta, por supuesto, tener un tanque de relay vecino al patio de tu casa, etcétera. Por supuesto que vamos a enfrentar problemas y restricciones para el desarrollo de la actividad. Por supuesto. Tenemos que tomar en cuenta el impacto sobre todos los actores de la región y buscar fórmulas que nos permitan transformar esa riqueza mineral en mayores grados de bienestar para nuestros habitantes. Sí. Creo que ese es el gran desafío finalmente. Tranquilo a todos los stakeholders, ¿cierto? Que son los, Sí, la sí, parte interesada, sí. ¿no? Y creo que en ese sentido la minería en el pasado cometió errores garrafales en términos de imponer su mirada sobre la mirada de otros actores. Es cierto también que en otros niveles de desarrollo de nuestro país, el desarrollo económico tenía mucha mayor prioridad porque los niveles de pobreza eran mucho mayores. Pero a medida que vamos avanzando en términos de crecimiento económico, eh, por supuesto que las comunidades y otros actores de la industria o de la economía van a querer percibir el impacto positivo que pueda generar el, el desarrollo de este potencial minero en la región. Y en el país también, por supuesto.
Oye, Esteban, nos pilló la hora, estamos muy... Se nos pasó volando, ¿eh? Se nos pasó, pero volando. Es que nos interesa, nos compete directamente, porque sabemos la relevancia que tiene esta industria productiva en nuestra Sí, por región de supuesto. aquí a 30 años. Esteban, y por último, señalar también que viene un cambio, recordemos, de gobierno regional. Aquí vienen gobernadores también regional, viene un tema Sí, político comprometido también con las acciones ecológicas, medioambientales. O sea, los desafíos son enormes, pero hay que eso lo partir hace más trabajando interesante en con lo términos que de hemos hecho. modelamiento, porque en Chile no hay mucha experiencia respecto a gobernadores regionales que hasta ahora habían sido personas de confianza de la presidencia. En cambio, van a pasar a ser electos. Eso cambia un poco la lógica del comportamiento de nuestros gobernadores e intendentes, por ejemplo. Entonces, lo hace más interesante aún, porque creo que desde la universidad, realizando este tipo de análisis, creo que también podemos aportar hacia una mejor gestión territorial. Esteban, bueno, ya Eh, tendremos oportunidad de seguir conversando sobre este tema. Te quiero agradecer enormemente porque de verdad que nos pilló la hora, pero ya vamos a sí, tener ocasión nuevamente para abordar esta materia. Académico de Ingeniería Química de la PUCB, jefe de docencia. Encantado, hasta una próxima. Y ahí dejamos la vía abierta, ¿no? un gusto, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Esteban Marinkovic, ingeniero químico de nuestra Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Siempre los días viernes proponemos distintas miradas, distintos planteamientos, distintas visiones de país y de nuestra quinta región con este espacio que tenemos. Pasadito al mediodía nos encontramos. Gracias a usted por la sintonía 4.3 en la señal digital abierta en la quinta región 5.3 en Santiago y en la radio UCB 103.5 señal online ucbradio.cl. Que tenga un buen inicio de fin de semana. Cuídese mucho.